vamos a revisar el concepto de vivencia y el correlato con la experiencia subjetiva de aprendizaje. Y luego vamos a trabajar el tema del paso de la experiencia subjetiva de aprendizaje a la identidad. Vale, entonces, desde un punto de vista epistemológico, ¿no? Podríamos decir que hay dos grandes preguntas que el ser humano ha intentado responder, ¿no? Desde que es ser humano, digamos. El primero tiene que ver con cómo la materia, de alguna manera, tiene o pasa a la vida, ¿no? Cómo aquellas cosas que están en un plano objetivo, de alguna manera se convierten en entes autopoyéticos que pueden vivir y tener una determinada autonomía respecto de sus medios materiales, ¿no? Y la otra pregunta relevante tiene que ver con el paso de la vida a la conciencia, ¿no? Que es este paso específico que da el ser humano y que de alguna manera le confiere su característica distintiva respecto al resto de los animales, ¿no? Estamos hablando aquí de cómo de alguna manera el ser humano al volverse consciente da un paso adelante y se convierte en un ente diferente o radicalmente diferente de cualquier otro ser vivo del planeta, al menos, ¿no? La verdad es que desde el punto de vista de la psicología y la educación, que es el punto desde el cual nos posicionamos nosotros, la segunda pregunta es la pregunta relevante, ¿no? Porque tiene que ver con cómo la vida de alguna manera pasa a la mente, ¿no? Cómo lo objetivo se convierte en subjetivo. Esa es, digamos, la gran pregunta de fondo que vamos a tratar de mirar ahora. Para recordar solamente, hablábamos de la posible respuesta que podíamos dar desde la psicología histórico-cultural o sociocultural a esta pregunta por el paso de la vida a la conciencia, ¿no? Y la respondíamos haciendo alusión a lo que Vygotsky llamaba la acción mediada, ¿no? A cómo cuando una persona tiene la intención de llevar a cabo una acción, no lleva a cabo esa acción de manera directa, o usualmente no lleva a cabo esa acción de manera directa, sino que lo hace intermediado por objetos o artefactos, ¿no? Artefactos en el sentido vygotskiano del término, es decir, herramientas o signos que de alguna manera median, ¿no? Su relación con el mundo. Y dábamos el ejemplo, si se acuerdan, de la persona que estaba perdida en el bosque y quería llegar, tenía la intención de llegar al lugar, ¿no? Y para eso se dotaba de una herramienta, que en este caso es la brújula, que le permitía orientar su acción para cumplir con eso, ¿no? Y decíamos que el hecho de interponer artefactos, mediadores o herramientas o signos a la acción humana, de alguna manera le permitía desligarse del mundo objetivo y pasar a formar parte del mundo subjetivo, ¿no? Dicho en palabras muy simples, al interponer objetos o herramientas a las prácticas o a las actividades que hacemos como seres humanos, nuestro mundo se desdobla y podemos vivir tanto en el mundo material y físico como en el mundo subjetivo, psicológico, mental, ¿no? ¿Qué significa esto? Que de alguna manera el uso de artefactos nos permite representarnos las cosas que están en el mundo, ¿no? Y en ese representarnos hay un punto importante que es la representación de uno mismo, es decir, cuando uno visualiza, ¿no? o en la mente es capaz de reconstruir una situación objetiva utilizando signos, de alguna manera esos signos no solo reflejan el mundo que quiero reconstruir, sino que también me reflejan a mí reconstruyendo ese mundo, ¿vale? Por lo tanto, de alguna manera, este mecanismo mediante el cual las personas somos capaces de interpretar el mundo que nos rodea es el mecanismo que en definitiva explica cómo, eh, cómo, digamos, se crea la mente o se genera la conciencia. Entonces, para nosotros, aquí lo relevante tiene que ver con cómo, de alguna manera, la acción o lo objetivo se convierte o pasa a ser parte de la mente, ¿no? Cómo se pasa de la vida, de la acción, de lo que ocurre en el mundo objetivo, a la conciencia, a lo subjetivo, a lo psicológico. Y el papel relevante que juega el lenguaje en ese proceso. El lenguaje entendido, trato de retrotraerme aquí a la sesión anterior, a todos aquellos signos que de alguna manera comprimen esta relación sujeto-objeto, ¿no? A todos aquellos, digamos, estímulos
que pueden ser palabras, pueden ser imágenes, pueden ser gráficos, pueden ser cualquier sistema de signos que nos permite ir más allá de la acción y convertir esa acción en mente, ¿vale? Vale. ¿Cómo opera este proceso mediante el cual lo objetivo o lo material se convierte en psicológico o subjetivo? Opera a partir de lo que nosotros llamamos los eventos o acontecimientos, ¿no? Que es aquel punto de intersección en el que el sujeto hace algo sobre el mundo, por lo tanto se genera un vínculo entre la persona, el sujeto y el objeto, ¿no? En eso que podríamos llamar una colisión, ¿no? En ese evento entre la persona y el ambiente, ese evento, ese acontecimiento que se despliega tiene dos caras, ¿no? Como una moneda. Por un lado está la cara más objetiva, que es la situación, y por otro lado está la cara más subjetiva, que es la vivencia. Desde el punto de vista de la psicología de la educación, nosotros pensamos que las personas cuando actúan sobre el mundo, actúan no sobre todo el mundo, sino sobre un determinado conjunto de eventos y acontecimientos que representan una situación, ¿no? Imaginémonos a un profesor que se enfrenta a una clase, ¿no? La situación viene a ser todo aquello que el profesor reconoce de esa clase. La vivencia, por contrapartida, o digamos como otra cara de la moneda, lo que permite es entender que el ser humano hace este ejercicio de plegamiento de la realidad, ¿no? Y aquello que estaba en el plano subjetivo se traduce a un plano subjetivo a partir de, de lo experiencial, ¿no? De lo que se vivencia, de aquello que está en las sensaciones, digamos. Es decir, el ser humano con sus sentidos es capaz de adquirir información de determinados estímulos y construirse una especie de imagen que es sensorial, ¿no? A la que nosotros llamamos vivencia, que tiene un alto componente emocional y que de alguna manera funciona como pegamento de lo que está pasando en el ambiente, ¿no? Ahora, ese proceso, lo que a nosotros nos interesa es esta patita de la vivencia, ¿no? El cómo, digamos, una situación concreta pasa al sistema psicológico, es decir, que responde a la misma inquietud, ¿no? A la inquietud de cómo lo material se transforma en psicológico. Aquí vamos a ver cómo el evento, que tiene un componente de la situación, de alguna manera se convierte en la vivencia. Entonces, nosotros decimos que las personas vivimos constantemente en un flujo, ¿no? Un flujo de vivencias porque estamos constantemente actuando sobre el mundo y el mundo interpelándonos y de alguna manera eso, ese fluir es constante. Por eso sentimos una sensación de continuidad, ¿no? En nuestra realidad, en nuestra vida psicológica. Sin embargo, hay aspectos que tienen que ver con la mediación del lenguaje que hacen que este proceso no sea directo, sino que sea indirecto, ¿no? Y nosotros hablamos entonces de que el aprendizaje está o podría estar en estos dos niveles, ¿no? Por un lado, en el nivel de lo que se aprende o se aprehende, ¿no? En el sentido de que se genera en la psicología desde lo que está fuera del lenguaje y aquello que se genera cuando uno está dentro del lenguaje, ¿no? Son dos vías paralelas, que funcionan en paralelo siempre, y que nos ayudan a entender cómo las personas somos capaces de ir más allá de lo contingente y centrarnos en algo que está en nuestro mundo psicológico. Cuando decimos que algo que me ocurre o me está ocurriendo, yo lo puedo interpretar y lo puedo reconstruir a través del lenguaje, hablamos de experiencias subjetivas, ¿no? Esto en realidad es bien teórico, pero tiene una traducción súper simple, ¿no? La traducción súper simple es que cuando ustedes cuentan una historia, siempre cuentan una experiencia subjetiva, ¿no? Algo que ocurrió en un momento concreto y que ustedes son capaces de decir, de explicitar y de comentar a través del lenguaje. Y cuando aquello que ustedes pueden contar, de alguna manera, les provoca un aprendizaje o tiene como consecuencia o resultado un aprendizaje, hablamos de experiencias subjetivas de aprendizaje. Entonces, hacemos esta distinción entre las experiencias subjetivas y las experiencias subjetivas de aprendizaje, que son aquellas narrativas que uno es capaz de articular respecto de aquellas situaciones o aquellos eventos, ¿no? Volvemos a la terminología anterior, aquellas situaciones o aquellos eventos
que me provocaron o me permitieron aprender algo. Así como podemos contar experiencias sobre la vida cotidiana, también podemos contar experiencias sobre aquello que nos permitió aprender, que para nosotros tienen un valor relevante como psicólogos de la educación o como educadores, en la medida que son experiencias que ponen de manifiesto los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y entonces nos vamos a focalizar aquí en lo que queda en esta patita, digamos, en esta patita mediada por el lenguaje y no tanto en la patita no mediada por el lenguaje o en el flujo del vivir, que es este constante ir y venir, ¿no? Entre la vivencia constante, ¿no? La sensación de que estamos viviendo. Ahora, el papel del lenguaje es interesante porque de alguna manera cuando yo utilizo el lenguaje para hacer alusión a algún aspecto de la materia, siempre hago lo que Slavoj Žižek, uno de los filósofos eslovenos más importantes en la actualidad, propone, es el tema de la inscripción a través del lenguaje, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con que cuando yo delimito algo, cuando yo soy capaz de nombrar algo, siempre tengo un universo de posibilidades y yo solo selecciono aquello que me interesa, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un teclado. En el teclado están todas las letras y están todos los números y están los F tal y no sé qué. Ahí tenemos un universo de posibilidades, ¿no? Que podría ser la materia. Cuando yo utilizo el lenguaje, de alguna manera selecciono algunas de estas teclas y no todas las teclas que tengo a mi disposición. Al seleccionar una de esas teclas, genero límites entre lo que seleccioné y lo que no seleccioné. ¿Me explico? Y esa selección, esa inscripción del significado a través del lenguaje, me permite que yo de alguna manera sea capaz de nombrar o de ir nombrando diferentes aspectos de la realidad con distintas palabras, ¿no? El lenguaje entonces funciona como constructor de realidad en este sentido, en el sentido de que de alguna manera permite definir determinados aspectos de la materia y dejar de lado otros, ¿no? Por ejemplo, cuando yo utilizo la palabra rayo, inmediatamente yo sé que estoy haciendo alusión a un determinado objeto o a un determinado sonido, a una determinada cosa, y a la vez estoy dejando fuera de eso todo lo que no es un rayo, ¿no? El lenguaje tiene entonces siempre este matiz de moneda de dos caras, porque cada vez que yo lanzo la moneda y voy a utilizar una palabra, de alguna manera estoy utilizando la palabra para decir algo, pero también para decir todo lo que está fuera o lejos de ese algo, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, aquí una experiencia subjetiva de aprendizaje real de un profesor en formación que nos está contando cómo aprendió o por qué le gusta, ¿no? O cómo de alguna manera aprendió a ser más cercano con sus estudiantes. Entonces él dice, yo tengo mucha cercanía con los jóvenes, así como de 17 o 16 años, pero no tanto como si yo fuera el líder arriba, sino porque yo los considero casi como mis iguales al momento de conversar con ellos. Por ejemplo, cuando hablo con ellos en clase, yo les puedo contar mis problemas o qué música me gusta, y así como yo les cuento y soy abierto con ellos, eso también ayuda a que ellos sean abiertos conmigo, que me busquen y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, me gusta esa cercanía. Y cuando yo estoy en una sala, ellos me escuchan, pero no tanto porque yo soy el mandamás que está arriba, sino por la cercanía que he generado antes, un poco, y eso me hace sentir bien igual. Entonces, en esta experiencia se puede observar con bastante claridad, digamos, cómo un profesor que se enfrenta a una determinada situación solamente ve algunos aspectos de esa situación, pero deja de lado otros, ¿no? Y esos aspectos que deja de lado en la situación son aquellos que son relevantes para él, aquellos que de alguna manera le han dejado una marca, ¿no? Y por lo tanto, se deja fuera todo aquello que podría haber estado presente en la situación y que no fue en ese momento tan relevante para ese profesor. Así funciona entonces las experiencias subjetivas de aprendizaje. Yo vivo una situación o un evento, lo vivencio, ¿no? Y a través del lenguaje intento transformar esa vivencia en una experiencia subjetiva que yo puedo narrar y puedo relatar a través del lenguaje. Y al narrarlo y relatarlo a través del lenguaje, selecciono una determinada parte de esa vivencia, no toda, y la organizo y la articulo para que tenga un sentido, para que tenga un significado, ¿no? ¿Qué queda fuera? Pues suelen quedar fuera, por ejemplo, cosas relacionadas con las emociones, cosas relacionadas con las sensaciones, que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Entonces aquí se genera un juego bien interesante, que es el juego de pensar y entender
¿no? Que de alguna manera, cuando vivimos una situación, cuando la vivenciamos, y estamos teniendo un montón de sensaciones, ¿no? O de estímulos, llamémoslo así, del mundo que nos rodea, nuestra vivencia puede a lo mejor incluir todos esos elementos. Pero cuando narramos esa experiencia, esa vivencia y la transformamos en una experiencia subjetiva de aprendizaje, ese proceso conlleva necesariamente una pérdida de información, llamemos, ¿no? Y por lo tanto hay un filtro que de alguna manera releva aquello que es relevante para la persona o que fue relevante en ese momento y aquello que no. Entonces, si nos fijamos hasta ahora, tenemos un camino bastante clarito, que es, tenemos los eventos acontecimientos, que son materiales y están en el mundo objetivo, tenemos la vivencia, que corresponde al conjunto de estímulos o de sensaciones que vivenciamos, valga la redundancia, con nuestros sentidos, ¿no? Para poder vivir, digamos, como el flujo del vivir, que usualmente no está mediado por que no está mediado por el lenguaje, porque no usamos el lenguaje constantemente para todo, ¿no? Y las experiencias subjetivas y las experiencias subjetivas de aprendizaje, que es cuando de manera consciente articulamos un discurso narrativo respecto de las vivencias que hemos tenido. Dicho esto, lo interesante no es solo aquello que yo puedo transformar en un momento concreto en una experiencia o en una experiencia subjetiva de aprendizaje, ¿no? Yo puedo contar una historia y puedo inventarme una historia y que eso no tenga ninguna consecuencia sobre mi personalidad, sobre aquellos aspectos que no son contingentes, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hablamos de aprendizaje exclusivamente para hablar de aquel paso, ¿no? De aquello que es contingente a aquello que no lo es decir, aquello que trasciende. Un paso de lo que está en la actividad y en el presente a aquello que queda necesariamente en el pasado y que necesariamente tiene que ver con aquello que se mantiene en el tiempo también. Entonces estamos hablando de lo situado y de lo transcontextual de alguna manera. Eso es para nosotros el aprendizaje. ¿Por qué explicito esto? Porque evidentemente hay otras perspectivas teóricas, otras perspectivas conceptuales de la psicología sobre todo, que plantean que hay otros tipos de aprendizajes, por ejemplo, aprendizajes conductuales, aprendizajes, qué sé yo, como emocionales, espirituales. Desde esta perspectiva que nosotros trabajamos, el aprendizaje se sitúa específicamente en este ámbito de lo discursivo, de lo narrativo, de lo lingüístico, ¿vale? Y por lo tanto nos situamos en ese paradigma y no en otros paradigmas explicativos. Es decir, para nosotros tiene que ver siempre con esta relación que se plantea muchas veces triangular, pero en realidad es tetragonal, ¿no? De la persona, el objeto, en este caso el rayo, ¿no? La palabra rayo como artefacto que media y de alguna manera genera el mundo interno y la mente, ¿no? A través de su uso, tenemos a la persona, al objeto, al artefacto y los significados que ese artefacto trae consigo, ¿no? Que es la selección de aquellos aspectos de la experiencia en la que se utilizó la palabra rayo que están dentro y que están fuera de la palabra rayo. Entonces, aquí en realidad estos círculos reflejan experiencias, ¿no? O sea, digamos vivencias, en el sentido de que son momentos, eventos que están marcados en la mente del ser humano. Y de esos momentos las personas seleccionan algunos elementos, que son los que estarían en azul, que de alguna manera hacen referencia a lo que entendemos por rayo. Y que yo utilizo para hablar, por ejemplo, del rayo cuando cuento una anécdota o un chiste o lo que sea. De ahí viene, por ejemplo, las diferencias individuales. Cada uno tiene una vivencia distinta que permitió la emergencia de ese significado rayo y por lo tanto, cada persona tiene en el fondo su propia vivencia de una determinada significación de rayo, por ejemplo, cuando decimos la palabra rayo, finalmente estamos aludiendo a todo el conjunto de nuestras vivencias. Y como las vivencias son todas distintas, las palabras tienen siempre significados distintos. Y lo que rayo significa para mí, probablemente no signifique para otros, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese proceso de significación, que se entiende mucho o muy bien cuando hablamos de las cosas que son externas a nosotros, también se puede aplicar a nosotros mismos. Es decir, en cada situación que nosotros vivimos,
no solo identificamos o significamos aquellos elementos que no tienen que ver con nosotros, sino que también, a la vez, significamos aquellos aspectos que tienen que ver con nosotros, con quiénes somos, con cómo nos reconocemos y qué relaciones entablamos con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, yo, que puedo nombrarme a mí mismo, ¿no? Y verme a través de los lentes de esta palabra, ¿no? Mi nombre es Jaime, por lo tanto, cuando yo utilizo la palabra Jaime para hacer referencia a mí mismo, en realidad estoy haciendo referencia al conjunto de vivencias que he tenido como Jaime, ¿no? Y que de alguna manera dotan de un significado único y particular aquello que soy yo, digamos. Y entonces, las experiencias subjetivas de aprendizaje, que nos permiten aprender cosas sobre el mundo, significados sobre el mundo, también nos permiten aprender significados sobre nosotros mismos, y por lo tanto están estrechamente vinculados con la construcción identitaria. En palabras simples, las personas nos construimos a nosotros mismos a partir del uso cotidiano y constante de aquellas palabras con las que hacemos alusión a las cosas que se relacionan con nosotros. Es bien interesante esta perspectiva porque de alguna manera eh, sitúa la experiencia, la vivencia y todos estos conceptos que hemos venido trabajando, identidad, etcétera, desde un marco súper compacto que está súper, digamos, es súper coherente, ¿no? Con esta perspectiva también epistemológica. Y aquí un aspecto interesante es que esta relación que pareciera, ¿no?, muy vygotskiana, muy sociocultural de eh, tenemos el sujeto, tenemos el objeto, tenemos el significado abajo y también tenemos el signo arriba, de alguna manera hace alusión a conceptos que se utilizan en otros marcos teóricos y que son igualmente valiosos y válidos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no sé si válidos es la palabra, pero valiosos sí, por su capacidad teórica. Estoy pensando en el psicoanálisis lacaniano, por ejemplo. Aquí uno podría pensar que el foco que se tiene, por ejemplo, cuando se habla de la identidad simbólica, de la identidad imaginaria o de la identidad real con mayúscula, ¿no? Este triángulo muy lacaniano de lo imaginario, lo simbólico y lo real se replica, ¿no?, aquí, y de alguna manera también nos permite entender la proximidad que existe entre determinados marcos, ¿no? Dicho eso, claro, evidentemente esta perspectiva que yo les muestro tiene una serie de ventajas, pero también de desventajas, ¿no? Algunas ventajas son que, por ejemplo, esta perspectiva teórica que les comento ahora y que tiene que ver con esta comprensión de cómo lo material se transforma en psicológico, es muy coherente con el marco epistemológico que en realidad apoya la mayoría de las cosas en la actualidad, ¿no?, que es la dialéctica materialista. De alguna manera esta idea conceptual de las experiencias subjetivas de aprendizaje, de la construcción de identidad, es coherente con esta perspectiva dialéctica y de alguna manera está alineada, ¿no? Por lo tanto, esa alineación en cada nivel epistemológico, conceptual, metodológico, incluso político o estético, tiene un potencial investigativo muy importante, ¿no?, y educativo. Le da eh, robustece muchísimo la forma en que nos podemos aproximar a entender los procesos psicológicos. Y por otro lado, ¿no?, la desventaja que tiene es que evidentemente deja fuera un montón de cosas que podrían ser muy útiles desde otros marcos, ¿no?, y que incluso pueden ser útiles también desde un punto de vista educativo, ¿no? Trabajar con las identidades reales, ser incapaces de estudiar sistemáticamente los sentidos que cada uno le atribuye a las cosas más que los significados, ¿no? Sin duda, todos esos elementos representan un desafío, ¿no?, para entender al ser humano de una manera un poco más holística y no tan centrada meramente en lo discursivo. ¿Me explico? Y dicho todo esto, pues nada, los invito a que discutamos y plantearles estas tres preguntas como entrada para que podamos conversar, ¿no? ¿Qué otras ventajas y o desventajas puede haber en esta aproximación a la identidad y a las experiencias subjetivas? Si les parece que esto es coherente con cómo ustedes aprenden, con cómo ustedes sienten que sus estudiantes aprenden, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias que tiene esta mirada sobre lo educativo? ¿Nos obliga o nos invita a pensar en un cambio en nuestra aproximación a la enseñanza? ¿En qué sentido? Y algo más práctico también que puede tener que ver con las estrategias pedagógicas que se pueden utilizar, ¿no?, para promover estos aprendizajes sobre el mundo, pero también identitarios. Y
incluso también podría invitarnos a pensar cuáles son aquellos aprendizajes identitarios que son necesarios que trabajemos desde la escuela o desde la universidad, ¿no? Entonces, sin más, dejo abiertas las palabras para que el que quiera pueda opinar y comentar lo que le parezca apropiado. ¿No? Betina, Santiago, Ana, Carolina, ahí está también. ¿Qué les parece esta aproximación? ¿Cómo se relaciona con lo que ustedes ven o viven en sus prácticas? Vamos, con confianza nomás que no hay. Hola Jaime, ocurre que no estoy en casa, estoy con el celular a cuestas escuchándote. Eh, y con la mascarilla puesta, peor todavía. No pasa nada, te escuchamos súper bien igual, ¿eh? Ok, bien, o sea, a ver, cuando hablamos de identidad, justamente, a ver cómo te explico, esta semana, el lunes, tuve que dar una conferencia para un congreso en México y uno de mis temas fue justamente el uso de las tecnologías en la educación superior en este momento. Y esa identificación o identidad misma del sujeto que están aprendiendo, ¿verdad? Para mí, el uso de tecnologías en este momento, con el currículum que tenemos, estoy hablando, por supuesto, en formación superior, eh, para mí ha tenido muchísimas ventajas, más inclusive que dentro de la presencial, hablando en materias teóricas. El estudiante se siente identificado con la asignatura, sabe y se siente también capaz porque puede utilizar la tecnología y es algo que maneja bien, digámoslo, y algunos más que bien. Y desde ese enfoque, como yo también señalé en ese momento, decía, he tenido mayor asistencia y mejor presentación de tareas, inclusive en la modalidad virtual que en la presencial. Esa es un poco mi mirada en este momento, de acuerdo a lo que estuvimos, ¿verdad?, viendo, este sujeto, objeto, o la subjetividad, o inclusive la objetividad de ese individuo al momento de presentar algún tipo de inquietud o de tareas mismas. O sea, parece ser que que estas tecnologías de alguna manera que podemos utilizar hoy como que interpelan más a los sujetos en su identidad, ¿no? Como que se conectan más con lo que hacen, ¿no? Algo así. Para mí sí, o sea, esa es mi experiencia, por eso digo, e inclusive desde el propio docente, o sea, para mí misma, por más que estamos a partir de o a través de una cámara contigo mismo ahora, ¿verdad? La atención me parece que es mayor, o sea, ellos mismos manifiestan estar más atentos, e inclusive te digo, tanto mis estudiantes de grado como los estudiantes de posgrado, es como que están y pueden, si bien es cierto, hablamos de tiempo, 40, 45 minutos, en ocasiones hemos ido a 60 minutos y han respondido. Por eso digo, mi experiencia es esa. No, no sé cómo será, y quizás sea por el tipo de asignaturas que dicto también, ¿verdad? ¿Y cómo es la experiencia del resto? ¿Cómo viven eso, ya sea como profesores o como estudiantes? ¿Sienten que les interpelan más las tecnologías o lo que pueden hacer en este tipo de formatos que en un contexto presencial, por ejemplo? ¿O no hay diferencia? ¿Qué opina, por ejemplo, Guillermo? ¿Está por ahí? Sí, profe, te escucho. Estoy en el colectivo nomás, pero estoy escuchando la reunión. Y no sé si todos me escuchan. Sí, se te escucha y se te escucha bien. Bueno, yo tengo una experiencia
tengo dos experiencias, tengo buena y mala. En Ya. el sentido, yo estoy haciendo una maestría en la Universidad Americana, pero ahí no tenemos tantos contactos, o sea, tanto contacto con los profesores y a veces necesitamos realizar preguntas referentes a los requerimientos que nos piden, ¿verdad? Pero llegan tarde, o sea, llegan tarde la respuesta al menos. En ese sentido, lo que cuesta un poco. Por ejemplo, las evaluaciones se cierran a las 23 de cada, o sea, te da un tiempo límite de 8 días y vos tenés que responder tus preguntas, ¿verdad? O foro, o tenés que hacer los trabajos prácticos y al fin de cada materia tenés tu evaluación, ¿verdad? Pero siempre tengo un inconveniente en el sentido de que a veces no se entiende la consigna que necesita el docente, ¿entendés? Entonces siempre reclamo a que por lo menos en cada módulo que se inicia, ¿verdad? Tiene que, tiene que haber esa videoconferencia y me imagino que el docente también tiene que iniciar sesión por lo menos 2 veces al día, a ver si el alumno no necesita nada, ¿verdad? Esa Mm, es mi experiencia que estoy viviendo actualmente, ¿verdad? claro. Ana dice que facilitan más ciertas cosas, aunque ahora depende mucho de uno mismo. ¿Podría explicarme un poquito más esa idea, Ana? Hola, ¿sí? Ujú, sí, te ¿Me escuchamos. escucha? Me refiero a eso con, por ejemplo, cuando el docente envía materiales, en- para algunos alumnos está bien, no necesitan complementar más, pero para otros que capaz le cuesta más, eh, uno tiene que recurrir a otras herramientas, otros portales, otros lugares. A eso me refiero, que depende mucho más de uno mismo y eso está bien. Bueno, para mí al menos está bien, porque Mm, nos obliga a nosotros mismos a preocuparnos más sobre acerca de nuestro aprendizaje. Y, y respecto a eso sería. sí, es bien interesante lo que dices, de esta idea de que de alguna manera hacerte responsable, ¿no? Y cada vez más autónomo de tu proceso de aprendizaje, eh, va en la misma línea de construir una identidad, ¿no? Una identidad que de alguna manera facilite o favorezca tu aprendizaje en este tipo de contextos, que son los que hoy en día son los que parece que son más útiles, ¿no? Sí, es Como bastante. conocerse más a uno mismo y la manera en la que uno aprende. Exacto, Ayuda mucho. exacto. Conocerse uno mismo como uno aprende y conocerse uno mismo en tanto persona que tiene que vincular distintas cosas, ¿no? Porque creo que hay otro aspecto interesante de eso, que es que, como decías muy bien tú, hoy día estamos interpelados por una práctica que es muy compleja y que nos obliga a buscar en distintos lados también, ¿no? No siempre tienes los recursos en el contexto en el que estás para poder responder de manera adecuada a una tarea o para poder dar respuesta a una pregunta que te hacen y por lo tanto tú tienes la posibilidad, ¿no? Y la agencia para poder buscarlo en otros sitios, conectar aquello que estás haciendo en este momento con lo que puedes hacer después o con lo que has hecho antes, buscar ejemplos que te ayuden a complementar, ¿no? Me da la sensación también de que tener una identidad coherente y no solo coherente, sino que habilitadora, ¿no? Que te habilite para hacer cosas, parece ser hoy día mucho más un requisito en este tipo de contextos que antes, ¿no? Y parece ser entonces que el desarrollo de la construcción, o sea, perdón, que la construcción de la identidad es un tema relevante hoy día en el sistema, en los sistemas educativos, ¿no? Lo interesante de esto es el giro, ¿no? Pensar, vale, sabemos lógicamente que la construcción de la identidad es un aspecto importante de los sistemas educativos. ¿Cómo lo promovemos? Y ahí la gracia de nuestra perspectiva es esa, es pensar, lo promovemos a partir de las experiencias subjetivas de aprendizaje, de la vivencia de esas experiencias, que las personas sean capaces de eh, construir historias sobre sus procesos de aprendizaje, porque entonces son capaces de reconocer estas cosas que decía Ana,
¿no? Que sean capaces de reconocer cómo aprenden, cómo aprendieron en determinados momentos, cuándo les cuesta, cuándo les facilita, ¿no? Ahí veo a Santiago también. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo en realidad no tengo mucha experiencia todavía enseñando. Apenas un año y medio que vengo enseñando en la universidad. Y bueno, lo que me tocó de la pandemia ya, con respecto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo sentí un poco más de, no sé si llamarlo empatía o como un mayor compromiso, podría ser, o un mayor esfuerzo de los alumnos en el sentido de, como yo no tenía las herramientas suficientes, por ejemplo, para hacer una ecuación durante una clase, más que las diapositivas que tenía preparadas, por ejemplo. Entonces, yo me daba cuenta que había como una iniciativa más investigativa de los alumnos. Es como que se rebuscaban ellos el- ahí mismo, durante la clase, buscaban en internet o algo las respuestas que por ahí yo no podía proveerles en ese momento. Entonces, yo vi sinceramente un poco más de compromiso que por ahí en una clase presencial yo podía resolver eso en el pizarrón y terminaba ahí la cuestión. O sea, terminaba yo solucionando. En cambio, teniendo una clase virtual, yo veía que había como más iniciativa de los alumnos. No sé si tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? No, claro, sí, sí, sí. Sí. Y tiene que ver, yo creo, con esta idea que comentábamos hace un poco de la conexión entre experiencias, ¿no? De cómo el hacer, ¿no? El quehacer de nuestros estudiantes está tan tecnologizado, digamos, ¿no? Pasan mucho rato de sus vidas cotidianas con la tecnología, como eso que para ellos es cotidiano, los acerca en estos momentos que estamos viendo una pandemia y que estamos todos encerrados en casa y que nos vemos obligados a trabajar con este tipo de entornos, ¿no? Cómo ese acercamiento los ayuda y los favorece, ¿no? Porque sienten que la experiencia educativa se transforma en una experiencia que es mucho más cercana, que es mucho más, que está mucho más vinculada a lo que ellos hacen en sus vidas cotidianas. Entonces, claramente tienen un mayor grado, como decía Ana también, de libertad, de decisión, de acción, ¿no? Tienen muchas más herramientas porque conocen los sistemas, conocen las prácticas que se hacen en este tipo de entornos. Entonces, evidentemente, y retomando esta conexión, ¿no? De experiencias subjetivas, de lo que pasa dentro de un entorno educativo y lo que probablemente han vivido ellos toda su vida afuera, en este contexto se vuelve una potencialidad, ¿no? Y lo interesante aquí es eso, es que cuando uno logra vincular experiencias de aprendizaje, logra crear una narrativa coherente entre las diferentes cosas que ha podido narrar a lo largo de la vida, probablemente eso tiene una consecuencia muy importante también sobre la identidad de esa persona, ¿no? Y que esa persona reconozca y se reconozca, ¿no? Como alguien con unas determinadas características y eso le permita ser mejor estudiante, mejor aprendiz, mejor profesor, mejor, porque esto pasa para los profesores, o sea, para los estudiantes, pero también para los profesores, ¿no? Los profesores también nos hemos visto tensionados con esto, ¿no? En la medida en que las experiencias que teníamos cotidianamente de educativas, ¿no? De hacer clases y de enfrentarnos a cursos, se alejan, se desvinculan de la experiencia que tenemos ahora, que es totalmente diferente porque está mediada por tecnología, que era algo que no usábamos, ¿no? Como eso también nos desarticula nuestra identidad, nos pone en tensión, nos interpela emocionalmente incluso, ¿no? Y nos lleva a tensionar y nos lleva a replantearnos, a reescribir esa historia y esa narrativa para poder tratar de responder con algo de coherencia, ¿no? No sé si les hace sentido esto que les estoy comentando. Sí, totalmente, totalmente, Jaime. Yo creo que es tan grande el cambio. eh, yo no sé si íbamos a estar ahora mismo haciendo este taller si no había la pandemia, por ejemplo. Claro. No sé cómo estaba programado, ¿verdad? Pero es un comentario nada más. Y
yendo a ese mismo comentario, yo me doy cuenta que es como que tenemos cada vez más actividades otra vez dentro de lo virtual. O sea que hay reuniones a las 7 de la noche con tal grupo de tal cosa, hay lunes una reunión, martes otra reunión, miércoles otra reunión, y es como que pasamos de la no pandemia a la pandemia y al final parece que es una adaptación rapidísima hacia un mundo otra vez recontra lleno de actividades. Yo creo que la pandemia vino para enseñarnos algo, pero no estamos aprendiendo todavía. Estamos metiéndonos cada día en más actividades. Es mi sensación. Veo un grado de ansiedad altísimo, inclusive en mí mismo, ¿verdad? Por eso mi comentario. Y bueno, este comentario último no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero sí mi experiencia que tuve con los alumnos fue esa, ¿verdad? Esa demostración un poco de más iniciativa y más compromiso. ¿Qué más? ¿Qué les provoca lo que estamos conversando? ¿Qué les ha pasado en su experiencia? Por ejemplo, Bedalina, que está ahí también con la cámara encendida. Muchas gracias por la deferencia. ¿A qué te interpelo? Espérate, está sin audio, ¿no? Ahí sí. Buenas noches a todos, ¿verdad? Bueno, inicié tarde la reunión o ingresé tarde, pero entiendo de que están hablando de estos desafíos en cuanto al aprendizaje, ¿verdad? Pero dentro de la estructura que nosotros veníamos manteniendo de estas aulas, de las clases magistrales, yo creo que esto nos desafía a todos poder cambiar o dar un viraje a estos aprendizajes significativos, como dice el profe Gulino, involucra más a nuestros estudiantes, nos desafía a cambiar el contexto, a poder involucrarnos. Y más que solamente enseñar, creo que también uno de los desafíos es la motivación. O sea, tenemos que ser motivadores en cuanto a este estilo de enseñanza para que el alumno no se aburra, que esté permanentemente conectado, porque nuestro nivel de atención es más de 15 minutos no es, y de repente nosotros tenemos que hacer esos virajes, ¿verdad? Hacer una pausa. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo todos y por suerte también tenemos una gama de actividades o de cursos en donde también nos ayudan, contienen todas estas ansiedades que decía el profe Gulino, que antes no teníamos tanto acceso, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente el cambio está bien, o sea, es bueno, a pesar de que es muy traumático la manera en que vino, vertiginoso, pero creo que nos desafía a todos para poder aportar a todo lo que nos toca, ¿verdad? Como profesionales, como docentes, como personas también, ¿verdad? Porque en nuestro contexto social también esto nos toca. Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia como aprendiz o como profesora en estos casos? ¿Cómo has vivido? Yo ahora mismo estoy no ejerzo la docencia, más bien la docencia me vinculaba más en el contexto más de secundaria, no universitario, ¿verdad? Sin embargo, sí estoy como estudiante en diferentes cursos que se abren, y la verdad que como dice el profesor Gulino,
creo que no íbamos a tener acceso a poder reunirnos si no se hubiese presentado esto, ¿verdad? Como dice, tenés el lunes, el martes reuniones, tenés 2 horas de clase en donde realmente te conectás con expositores de otros países, en donde también te contextualiza, ¿verdad? Sus realidades, vos podés hacer una mirada, tener una perspectiva diferente, ¿verdad? O sentir que no estás solo, ¿verdad? También, ¿verdad? Esa contención de que no solo me pasa a mí. Entonces, poder contenernos en todas estas ansiedades que surgen, ¿verdad? Entonces, yo realmente no hay mal que por bien no venga. Yo creo que estas cosas nos fortalecen, ¿verdad? Entonces, y bueno, a ver, Muchas gracias, Beatriz. Me parece un aporte bien interesante que Santiago también lo comentaba antes. La relevancia que tienen las emociones, ¿no? Para los procesos así de es. aprendizaje y de construcción identitaria. Me gustaría hacer, de hecho, un ejercicio. Si pudieran pensar en 3 experiencias que los hayan marcado, así profundamente como personas, o como aprendices, o como profesores, ¿no? Y que se pregunten cuál es el nivel de carga emocional que tenía esa experiencia, ¿no? Yo creo que el ejercicio es bastante interesante porque si pensamos en esas 3 experiencias que nos han marcado y nos han convertido en las personas o en los profesores o en los estudiantes que somos hoy, me da la sensación de que ninguno fallaría en decir que son experiencias altamente emocionales, ¿no? Experiencias con un alto componente emotivo que de alguna manera nos han provocado una alegría y una felicidad enorme, o nos han devastado y nos han transformado en personas distintas solo por el hecho de lo triste que nos han hecho sentir, ¿no? El poder, creo yo, de las emociones en los procesos de aprendizaje es enorme, porque es un lenguaje también las emociones. Y a mí me gusta hacer esta aclaración porque lo que comentábamos antes sobre los signos y sobre el uso de los artefactos mediadores de la actividad humana y todo esto, no se limita solo al lenguaje entendido como palabra y como cognición, ¿no? No es solo el pensamiento, es también la emoción que se moviliza con ese pensamiento. No son inseparables ni pueden ser inseparables los pensamientos de las emociones. Y en ese sentido, lo que nos marca y profundamente nos cambia es precisamente aquello que tiene ese doble componente cognitivo y emocional a la vez, pero lo cognitivo solo es como la repetición, ¿no? No se queda, no es relevante, no marca, no genera una huella en el ser humano, en la identidad que tenemos como persona, ¿no? Muy interesante ese. Me parece súper interesante lo que comentaba también la profesora Bedalina, porque por un lado, nosotros tenemos que generar esa motivación en los alumnos y por otro lado también necesitamos recibir esa motivación del mundo exterior, ¿verdad? Y a mí me tocó en lo emocional recibir esa motivación de parte de mis alumnos también. Entonces era como un ida y vuelta. Y cuando uno ve el interés en los grupos de WhatsApp que preguntan qué se va a dar, cuál fue la tarea, qué es lo que hay que hacer, o hablan entre ellos para entregar las tareas, eso es muy motivante. Y creo que, a ver, también nosotros, o sea, todo ser humano necesita esa motivación, ¿verdad? Y como dicen, estando en la casa, encerrados, escuchando las noticias, uno se puede, no sé, entrar en una depresión terrible también. Entonces, ese equilibrio y esa contención yo encontraba también en mis alumnos. Eso fue muy motivante para mí. Con una doble cara también porque muchos alumnos tuvieron que dejar la facultad por el camino, ya sea por motivos económicos o también motivacionales, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante lo que
comentaron recién. Sobre el particular, ¿podría plantear algo? Sí, claro, Betina, por favor. Bueno, a ver, ya como psicóloga en este caso. De hecho, no existiría un aprender si no existiera una significatividad de ese elemento objeto de aprendizaje. Partimos de datos, acontecimientos que conforman, ¿verdad?, informaciones. Ahora bien, para que exista conocimiento necesitamos la comprensión y adecuación de los códigos, y esa carga de significado es lo que va a llevar al conocimiento. Y me gustaría hacer, no sé, de verdad, creo que, como digo, por la parte de psicología más que nada, la adecuación nomás de los términos. Nosotros no motivamos, el docente no motiva. Cada uno de nosotros, la motivación es interna. Lo que sí nosotros podemos hacer en nuestros estudiantes es despertar el interés por el tema o el contenido que vamos a desarrollar o la información que le vamos a brindar para que se convierta en conocimiento. Ese puntito nada más para poder también, ¿verdad? La terminología. Lo que sí hacemos nosotros es la incentivación. Un incentivo es externo, el motivo siempre es interno y surge de una necesidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es crear la necesidad de aprender en nuestros estudiantes. De acuerdo totalmente con lo que señalaban, ¿verdad?, los compañeros del taller en términos de los materiales a utilizar. Por sobre todo también para mí es determinante la planificación en términos de clase, más ahora en esta tesitura de pandemia, en que necesitamos sí o sí marcar pautas y registrar tiempo para cada contenido o cada apreciación que vamos señalando. Ahora mismo estoy hablando mucho más y eso también ya cansa carga, entonces implica que podamos hacer esos cortecitos y poner quizás algo de refresh o de, bueno, vayan a tomar un traguito de agua o tomen el agua que tienen al lado, o un poco de humor en el medio. Entonces, yo creo que eso sí es lo que nosotros podemos hacer para lograr mantener el interés de nuestros estudiantes y que sigan motivados ellos. Me gustaría preguntarles también cuáles creen que son las estructuras o las políticas públicas que debiesen existir para que podamos hacer eso, ¿no? Porque también tendemos a pensar que hay una responsabilidad del profesor, pero no tendemos a expandir la mirada lógica, ¿no?, que todos lo expandíamos rápidamente, de pensar en cuáles son las reglas de la escuela, la universidad en la que estamos, las reglas del sistema educativo en su conjunto, que posibilitan o dificultan esto que decía Betina, que es muy importante, ¿no?, de crear esta necesidad en los estudiantes. Sienten que tenemos un sistema, o que, pero en Paraguay, en este contexto en el que estamos ahora en Paraguay, existe un sistema que favorece o fomenta este tipo de elementos, que fomente, favorezca la vivencia de experiencias subjetivas emocionalmente cargadas, que favorezca la construcción de identidades habilitadoras. ¿Existen las condiciones institucionales y de políticas públicas o no tanto? ¿Cómo lo ven? Realmente yo no sé. Adelante, Betina, perdón, yo... No, por favor, al contrario, que justo prendí, pero ya pasó mi semáforo, así que no puedo tampoco volver a poner cámara. No, por favor, adelante. Quería solamente agregar algo a lo anterior que había dicho la profesora Betina, que me parece súper importante, el tema de la motivación. Mi experiencia personal, cuando llegó la pandemia fue un poco desesperante toda la situación, y también era desesperante, vuelvo al tema, era desesperante la motivación, ¿verdad? Entonces yo me pregunté, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y yo, como soy fanático de las herramientas, yo soy ingeniero en electricidad, tenía unos cuantos transformadores en casa, tengo un tallercito, un pequeño laboratorio, entonces agarré todo lo que tenía que ver con la materia que yo estaba enseñando, preparé una mesa con todos los cables, pinzas, instrumentos de medición, y
en vez de utilizar un pizarrón o una diapositiva, empecé a hacer la clase con los elementos que tenía. Y me pareció que eso generó muchísimo interés porque pasamos de la teoría a ver algo que estaba funcionando. Un transformador que alimentaba una carga, que se prendía una lámpara, cómo subía la tensión, cómo bajaba la tensión. Entonces, para mí fue una forma de generar una pizca de interés en medio de ese proceso. Y me pareció que eso generó una buena onda, digamos, en el grupo. Entonces, tiene muchísima razón, creo, Bettina, con lo que dice que no somos encargados de motivar, sino que de crear ese interés a través de la manera de enseñar, ¿verdad? Solamente eso quería aclarar. Y con respecto a lo que preguntaste, Jaime, yo realmente no manejo si hay alguna iniciativa de parte del gobierno. Sí, hace poco yo me inscribí en un voluntariado para hacer soporte a la enseñanza secundaria, primaria, pero no recibí más retorno de parte del ministerio. No sé si continúa ese programa, que era para ayudar a los padres y madres con ciertas tareas que por ahí necesitaban hacer con sus hijos. Pero no sé si hay otros mecanismos como los que mencionaste, Jaime. A ver, ¿puedo? Dale, Disculpen, estoy sin pantalla. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Ah, ok, no levanté la mano ni nada porque me complica un poquito, disculpen. No, A ver, lo que dice Santiago también, ¿verdad? Con referencia a esto que es el TED que él está hablando, yo también me inscribí, tampoco recibí respuesta. Te pedían que te incluyeras en alguno de los grupos para dar ese soporte y no. Lo que sí está ahora, si sirve, es esto de la conjunción que ha hecho UNICEF con la empresa Tigo, que es Maestros Conectados, que tiene que ver con preparar a los docentes de escuelas primarias y secundarias, en este caso, aunque también un poquito de universidad, pero más dirigido a la escolar básica y secundaria, para utilizar Zoom, por ejemplo. Cómo utilizar Zoom, cómo crear sus registros de clases, cómo hacer sus exámenes, etcétera, etcétera. Eso es lo que ahora se está haciendo y se llama Maestros Conectados. Empezó ahora el 3 de agosto. También es totalmente gratuito, pero es para ayudarlos a utilizar las plataformas. Mi experiencia, a partir también de lo que yo tengo con los webinars, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el MEC mismo, ¿verdad? Lo que se ha visto y trabajado es más que nada que en la parte de educación básica, la dificultad, bueno, secundaria también, ¿verdad? Pero la más que se ha trabajado en la escolar básica, la dificultad enorme que tienen para accesar a inclusive un teléfono inteligente para poder utilizar WhatsApp. Pueblos originarios, por ejemplo, las docentes de pueblos originarios es una la que tiene un teléfono donde recibe el WhatsApp, pero otra vez tiene que estar buscando dónde hacer su copia o fotocopia del material que el MEC le está enviando y a partir de ahí poder hacer llegar a todos los estudiantes que no tienen siquiera, ¿verdad? O los otros profesores que no tienen siquiera un teléfono. Con los de la universidad, yo tengo estudiantes que están en el Chaco y de repente, si bien tienen accesibilidad, tienen teléfono inteligente o tienen acceso a internet, la señal no es buena y hay veces que están moviéndose de un lado a otro hasta conseguir señal adecuada. Esa, por ejemplo, es mi experiencia, digamos, y en términos de lo que hace acá en Asunción, algo que me llamó la atención justamente, que el otro día estaba conversando con directivos de instituciones privadas, que el MEC, por ejemplo, cuando se tenía que hacer el informe al día siguiente de cómo se estaba trabajando o recibiendo los estudiantes, los alumnos, el acceso de los materiales vía internet, pedían aceleradamente y solo a los colegios privados que informaran justamente la cantidad de alumnos conectados, etcétera, etcétera. O sea, lo que hacían era sesgar la información
y utilizar solamente aquella que habían solicitado a instituciones privadas, con lo cual no es verídico decir de que nuestros estudiantes están teniendo buena receptividad o buena acogida con respecto a su formación. Sí, bueno, veíamos la semana pasada que muchas veces las políticas públicas terminan por llegar solamente al aspecto de infraestructura y de acceso, ¿no? Que son los niveles iniciales que hay que asegurar, pero que no son ni de cerca los más relevantes en términos educativos, al menos, ¿no? Que una cosa es tener la infraestructura y tener acceso a esa infraestructura, pero otra cosa es el uso que la gente puede hacer de esa tecnología, y otra cosa muy distinta, como veíamos hoy día, es la experiencia que esas personas puedan tener a partir del uso de esa tecnología, ¿no? Porque es todo ese camino, pues hay que conseguir que todo ese camino esté garantizado, porque si yo no tengo la infraestructura, difícilmente voy a tener experiencias que permitan, ¿no?, tener una riqueza suficiente para modelar o construir mi identidad. Entonces, es importante tener claro que siempre vamos a ir un poco más atrás, en términos de políticas públicas, siempre vamos a ir un poco más atrasados también, ¿no? Y por eso también es interesante pensar también cuál es nuestra identidad como profesores, hasta qué punto podemos innovar dentro de las condiciones que tenemos, ¿no? Cómo las experiencias nos van modelando para poder tener, ¿no?, herramientas, recursos, oportunidades para hacer las cosas de una manera que permita promover experiencias de aprendizaje significativas, ¿no? Y por lo tanto procesos de construcción de la identidad. Entonces, a mí me gusta este como recorrido, porque de alguna manera pone de manifiesto la importancia de entender la dificultad de los procesos educativos, ¿no? En toda su dimensionalidad práctica, en su dimensionalidad de infraestructura, en su dimensionalidad de la actividad educativa y de los resultados que se puede tener, y la dimensionalidad de la experiencia y de la reconstrucción personal que cada persona hace de esa actividad, ¿no? Y en última instancia, además de la construcción identitaria que pasa como consecuencia de esa experiencia. Entonces, claro, cuando tenemos 6 niveles diferentes puestos uno sobre el otro, se genera también una dificultad añadida para nosotros como profesores. ¿Cómo garantizamos eso?, ¿no? Y si más encima hay que hacerlo para que se emocionen y lo consigan con una emoción positiva, pues ya ven cómo estamos. Bealina levantó la manito. Dale nomás. Bueno, quería compartir un poquito lo que decía la profesora Bettina. Este sábado hay una invitación de una sesión invertida con el profesor Luis Bretel, que es un neurocientífico, ¿verdad?, que habla mucho de cómo aprenden o qué es lo que le pasa al sujeto, para también poder entender desde dónde nosotros podemos crear políticas públicas o aportar ciertas, no sé, en nuestras aulas, desde nuestro entorno. Oh. Te quedaste sin audio. Ahí sí. Me quedé sin audio. Ahí sí. Perdón. Le quiero enviar por el chat, ¿verdad? Esta invitación es muy interesante, es un neurocientífico en este curso de Maestros Conectados, que no solamente es para poder aprender estas herramientas de Google o el Zoom, sino también habla mucho de las emociones, desde dónde aprenden nuestros estudiantes, ya sea el de primaria, el de secundaria, todo lo que la neurociencia aporta en cuanto a poder entender qué le pasa al sujeto, cómo aprende, ¿verdad? Y también involucra todo lo que es la universidad, porque este señor habla de que nosotros tenemos 2 procesos de aprendizaje, en nuestra primera infancia y en la adolescencia, en donde nuestros motivadores, o sea,
las personas que son los que nos modelan, a quienes idealizamos o quienes tomamos como referencia, justamente son nuestros docentes, nuestros profesores, una persona significativa. Entonces, les comparto esto si tienen tiempo, es muy interesante para poder también aportar. Así. Sí, es bien interesante eso que planteas, porque creo que también pone de manifiesto un tema que quizás pasamos muy por alto hoy, pero que tiene que ver con el uso, ¿no?, de determinados marcos teóricos o marcos conceptuales Así mismo. que de alguna manera modelan lo que tenemos que hacer, ¿no? Así mismo. Y es interesante tener claro desde dónde habla cada uno, porque tener claro desde dónde habla cada uno también nos ayuda a saber cuáles son los aportes o los déficits que puede tener una determinada mirada, ¿no? Pero la adhesión o la suma de las cosas también nos hace tener diferentes perspectivas, ¿verdad? Tener un marco de referencia está bien, pero también los aportes de otros enfoques aportan, suman, ¿verdad? Entonces, poder Vygotsky decía algo muy complementarse. Exacto, decía, a mí no me complica que haya diferentes marcos teóricos, decía, lo que me complica es no poder entenderlos desde mi marco, ¿no? Que lo que las otras perspectivas puedan aportar, de alguna manera yo lo pueda interpretar o lo pueda leer bajo mi lenguaje, ¿no? Eso es lo que hace que mi lenguaje sea potente, digamos, que pueda interpretar un montón de cosas distintas. Entonces, me parece que es bien interesante eso, porque muchas veces también yo he escuchado en distintos espacios, ¿no?, como si hubiera, por un lado, una guerra contra el psicoanálisis, una guerra contra las neurociencias, una guerra contra los cognitivos, como si los científicos de alguna manera estuviéramos todos unos contra otros, porque cada uno quiere defender su territorio, ¿no? Cuando efectivamente es como dice Bealina, al final uno puede ir aportando desde distintos lados, siempre desde su marco, ¿no? Porque, claro, a mí, por ejemplo, que soy, o me identifico más con una psicología histórico-cultural o sociocultural, la neurociencia no es mi foco, ¿no? Pero rescato que hay elementos que evidentemente son útiles, que evidentemente se pueden pensar desde ahí, ¿no? Y que pueden ayudarme a complementar lo que yo pienso desde lo sociocultural. Yo digo, claro, evidentemente hay que tener cosas del cerebro en la mente. Lo que pasa es que yo pienso que además no solo eso, además hay que tener en cuenta las condiciones históricas, las condiciones sociales, la infraestructura, ¿no? El proceso en su conjunto, la actividad en su conjunto, porque si no, se pierde riqueza, ¿no? Y ahí yo creo que Así mismo. es importante ir contra esos reduccionismos, en todos los sentidos. Así mismo. Complementarse, porque yo te estoy hablando ahora de la neurociencia, pero mi profesión estoy formada en psicoanálisis. Entonces, yo creo que hay mucho sentido en poder complementarse en esto que decís, lo histórico, porque eso es lo que nos hace como personas, ¿verdad? No tener solamente una mirada, porque a veces utilizamos conceptos que estamos, terminologías que estamos diciendo lo mismo. Exacto. Estamos diciendo lo mismo, pero le estamos poniendo títulos que de repente, porque la idea es poder entender a nuestros estudiantes, entendernos nosotros mismos, porque también somos seres humanos y nos produce mucha ansiedad planificar en qué qué voy a hacer en mi clase, qué voy a aportar, y ver que por lo menos uno de nuestros estudiantes presta atención, esté así muy alerta a lo que nosotros llevamos en aula, es muy motivador, ¿verdad? Ante todo somos personas, ¿verdad? Más allá de todos los roles que podamos cumplir. Estoy totalmente de acuerdo. Así. Sí, gracias, Bedalina, súper interesante. Ahora vi en el chat que subiste ya la invitación. Y quería decir, creo que se me fue de la cabeza que al final creo que, como venimos hablando en las sesiones anteriores, también tiene mucha importancia cómo pueda utilizar el alumno ese aprendizaje en la vida, digamos, en su vida, ¿verdad? Entonces, creo que nuestro trabajo sería buscar la forma de
y como dice también Medalina, tenemos que estar menos tiempo en la clase porque no se puede generar la atención 3 horas como es en la clase presencial. Entonces buscar esa manera de sintetizar y entregarle a los alumnos lo que sería el sumum de la materia, o sea, lo más importante que nosotros consideremos tanto como nuestra vida profesional, digamos, como utilizamos lo que estamos enseñando en nuestra vida profesional también, y poder transmitir eso como algo de mayor valor, digo. Y quería nomás aclarar algo que por ahí me hice entender mal. Eh, Cuando dije que no estamos aprendiendo, no quise criticar para nada este taller. Yo lo que quería decir era que estamos tanto tiempo, por ejemplo, frente a la pantalla. Yo a veces tengo una reunión virtual y le doy a mi hija el teléfono, entonces los dos estamos frente a una pantalla, termina el día, otra vez uno revisando el WhatsApp, y se me hace que todo eso también genera una ansiedad que no sé en qué va a terminar, ¿verdad? Para nada fue una crítica al taller, Jaime. No, Quería que tranquilo. sepas eso y Sí, no, yo era sé. un comentario. A mí me encanta cómo estoy conociendo gente de otros países, otras perspectivas. Me encanta la psicología, aunque nunca estudié nada de psicología, me gusta mucho. Entonces quería hacer esa aclaración No, para que no se malentienda. totalmente de acuerdo. O sea, al final del día es verdad que pasamos mucho tiempo frente a las pantallas. Es normal que muchas veces nos sintamos ansiosos, que nos sintamos nerviosos, que tengamos ansiedad porque no sabemos lo que va a venir tampoco. Es normal que gastando mucho más tiempo en esto no subamos nuestra cuota de aprendizaje, ¿no? Seguimos siendo las mismas personas que éramos antes de la tecnología. Y si ya aprendíamos poco sin tecnología, con tecnología aprendemos lo mismo, que no ha cambiado eso. Entonces, claro, desde ahí aprovechamos al máximo los espacios que tenemos, pero somos personas. Lo que decía Alina en algún punto, somos personas y tenemos nuestras formas, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras formas de entender, ¿no? Y desde ahí nos movemos. Yo, en particular, no lo sentí nunca como una crítica tranquila. No pasa nada. Sofía levantó la mano. Sí, Adelante. quería comentar nomás algo. Justamente estaba leyendo en estos días lo que es la práctica de la memoria, ¿verdad? Mm, Cómo cuando aprendemos algo, en cuestión de minutos vamos perdiendo más la información que acabamos de aprender y se estima que para la siguiente 24 horas, o sea, siguientes 24 horas del aprendizaje, prácticamente esté perdida la información. Pero haciendo alusión a lo que habías comentado del ejercicio, realmente siempre esa carga motivacional es la que hace que el recuerdo, ¿verdad?, del aprendizaje dure más tiempo porque lo asociamos justamente a un momento, ¿verdad? A una emoción. Y es lo que yo creo que actualmente se puede lograr con las clases virtuales, porque como alumna, ¿verdad? Eh, hay veces que está sujeto mucho lo que habías comentado, por ejemplo, en el colegio o en la escuela o en la universidad, se dictan cuáles son los materiales que deben enseñar, ¿verdad? Por lo que entiendo también de los profesores que les indican cuáles son los temas que se deben desarrollar y ahora creo que es la oportunidad de los profesores, ¿verdad?, de explayarse, por ejemplo, en el sentido de cómo ellos van a presentar esos temas. Por ejemplo, ahora tienen la oportunidad de enviar videos, ¿verdad?, de enviar imágenes mm, que puede ser que no tengamos, o sea, no tengamos la carga horaria, por ejemplo, en la universidad de 3 horas, pero simplemente a veces con un video de 1 minuto o 2 minutos podemos tener una conversación mucho más larga de la que tendríamos estando cara a cara, ¿verdad? También creo que es tratar de buscar la manera en la que de igual manera nuestras relaciones sociales no son las mismas, pero no se pierde ese significado y más porque lo trasladamos a nuestro hogar, ¿verdad? Nuestra casa en donde directamente nos dirigimos a la persona con la quien estemos y le comentábamos sobre, porque ahora como que se tiende mucho a hablar en la casa, ¿verdad? Justamente porque estamos más tiempo juntos, entonces directamente se asocia más a un momento, ¿verdad? A un recuerdo positivo y es como que
podemos hacer que el aprendizaje sea mucho más significativo y la información se nos pueda retener, ¿verdad? Por mucho más tiempo. Y eso nada más me estaba significando para mí, ¿verdad? De acuerdo a las clases que estoy teniendo ahora, porque aprendo, no sé si más, pero puedo decir que lo recuerdo por más tiempo realmente y lo asocio a diferentes, por ejemplo, conversaciones en la mesa y demás, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, si les parece bien, en honor al tiempo, lo vamos a dejar hasta acá ahora. De todas maneras, las dos sesiones que nos quedan, no, chicos, van a estar estrechamente relacionadas con esto que estamos conversando ahora porque van a ser más prácticas. La sesión de hoy era la última ya más teórica, ¿no? Y van a tratar sobre cómo hacemos innovación educativa, cómo trabajamos con la tecnología, ¿no? Y cómo de alguna manera podemos poner en juego todo esto que hemos conversado de los intereses y las motivaciones, ¿no? Agradecerles a todos que hayan podido estar y esperar que podamos conversar de nuevo en un par de semanas más, pues. Me queda como respuesta, en honor al tiempo no quise hacerle más, no te pude responder, Sofía, pero en honor al tiempo voy a partir la próxima sesión respondiendo a tu comentario, que me pareció muy interesante también, ¿vale? Así que nada, los dejo a todos invitados para la próxima y les agradezco mucho la presencia hoy acá. Que estén muy, muy bien y nos vemos en la próxima sesión, pues.